oportunidades robadas. Capítulo 37. Por favor, ambos sabemos que tomará más que eso. Los momentos en que Aizawa estaba feliz de que sus alumnos hubieran desobedecido las reglas se podían contar con los dedos de una mano, pero el momento en que vio a su hijo problemático con vida entre sus compañeros de clase fue desafiante. Claro, su apariencia general podría ser, generosamente, descrita como una absoluta basura y el héroe clandestino ni siquiera quería pensar en lo que estaba pasando por su mente, pero el hombre no iba a mirarle la boca a un caballo regalado. Así que se aseguró de que Izuku fuera atendido. Cuando recibió la llamada telefónica, acababa de despertarse de una siesta, por lo que no estaba tan enojado como podría haber estado si lo hubieran llamado unos minutos antes. Después de eso, había pasado por las diferentes etapas de rabia, miedo y alerta, mientras llamaba a una ambulancia y más héroes para asegurarse de que el niño regresara a salvo. Luego, cuando se acercó a la escena, se llenó de pavor cuando vio lo que quedaba de su estudiante. Pero lo que más lo asustó fue la forma en que el chico estaba reaccionando. Él no estaba hablando. Apenas gemía, miraba a todos con ojos grandes y aterrorizados y se alejaba arrastrándose de las manos que intentaban ayudarlo. En realidad, no podía moverse mucho, por lo que sus intentos fueron inútiles y desgarradores. Le tomó al maestro 10 minutos completos persuadir al niño para que los acompañara, y eso fue solo después de que el niño lo reconoció. Cuando el héroe clandestino se acercó al niño, Izuku lo reconoció, la primera emoción humana en una cadena de reacciones casi salvajes. No sonrió, pero la luz tentativa que destelló en sus ojos fue suficiente para Aizawa en este momento. Después de que el rehén anterior se hubo calmado, permitió que su maestro lo levantara, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de su maestro. Parecía y se sentía como un niño, y la forma en que enterró la cara en su pecho y lo abrazó con una fuerza que, hace unas semanas le habría roto las costillas, pero ahora era solo un pequeño tirón. Tuvieron que internarlo en la ambulancia ya que tuvo un ataque de pánico y, luego de eso, Aizawa lo dejó con el personal del hospital, para cuidar a sus otros 2 alumnos, lo que lo trajo al presente sentado en un tenue silencio. Oficina iluminada con 2 adolescentes ansiosos. Había sido misericordioso y sentó a los niños en el sofá, aunque, por la expresión de sus rostros, bien podría haber sido un lecho de clavos. Kirishima miraba al vacío, tragando saliva cada pocos minutos y jugueteando con los dedos. Bakugou estaba mirando hacia abajo, una amplia gama de emociones cruzando su rostro, pero inquietantemente silencioso. El maestro suspiró y se sentó. Estaba cansado, todos lo estaban, pero era mejor aclarar esto temprano y luego darles algo de tiempo para descansar. Suspirando, acercó una silla y se sentó frente a ellos, en lugar de detrás de un escritorio. Entonces, ¿quieres decirme qué pasó? No, no realmente, susurró Kirishima. Bakugou gruñó, pero permaneció en silencio. El hombre suspiró. ¿Te das cuenta de que rompiste algunas reglas que existen, específicamente, para mantenerte a salvo? Este tipo de comportamiento significaría la expulsión directa, así que, si a menos que puedas explicarme cómo te materializaste mágicamente cerca del estudiante que resultó ser secuestrado, asumiré lo peor. Los medios de comunicación están buscando noticias para desgarrar y lo último que necesita esta escuela es mala publicidad. Entonces, no empeores esto. Dime la verdad y podré encontrar una manera de arreglarlo. Aizawa trató de no sonar demasiado duro, pero estaba bastante seguro de que falló. Después de todo, consolar a las personas que salvó nunca había sido su fuerte. Pero no había tiempo para sacar a relucir el poco tacto que tenía ahora. Ya había enviado héroes al lugar que Bakugou señaló y se fue a cuidar a los niños. Sabía que debería haber estado allí, ayudando a sus colegas, pero después de mirar a su hijo problemático, los héroes decidieron que era mejor que no entrara en contacto con los villanos, ya sabes, para tener algunos villanos para interrogar. Luego, Kirishima respiró hondo y finalmente miró hacia arriba. Estábamos demasiado estresados, demasiado afrontados. Desde camino, la relación entre nosotros y nuestros compañeros de clase ha sido tensa. Una buena manera de llamar peleas aleatorias que podrían catalogarse mejor como intentos de asesinato. Solo necesitábamos respirar, se encogió de hombros con impotencia. Aizawa asintió brevemente y el pelirrojo continuó después de respirar. Estábamos en el centro y vimos a Stein. ¿Qué? Aizawa preguntó, esperando, rezando, que había oído mal. Kirishima asintió. Sí, el héroe asesino. Lo seguimos, para que pudiéramos ver a dónde iba y poder informarlo más tarde. El adolescente aclaró rápidamente.
De todos modos el niño se rascó la cabeza, oímos pasos y corrimos adentro para evitar que nos siguieran. Cuando entramos, nos perdimos, luego, después de un tiempo, encontramos al asesino de héroes cargando a Izuku. Estaba inconsciente. El villano dejó caer a Izuku en los brazos de Bakugou y simplemente, se fue. Terminó, su voz se apagó. Aizawa se tomó unos momentos para procesar todo lo que había escuchado, mientras mantenía una cara de póker. ¿Dijo algo? Kirishima asintió. Sí, levantó la vista. Él dijo: mi trabajo aquí está hecho. O algo así. Parpadeó y luego negó con la cabeza. Sensei, ¿qué significa eso? Demasiado pronto. Aizawa pensó que necesitaba tiempo. Y un café y una noche completa de sueño. Y otro café antes de que estuviera listo para enfrentarse a este polvo en particular, pero el destino, siempre cruel, le negaría incluso la más mínima pizca de paz. Gracias, Kirishima, puedes irte ahora. Debería intentar dormir un poco, mañana la policía también querrá hablar con usted. Te aconsejo que te guardes esta noche para ti. Si necesita ayuda, por favor, no dude en acudir a mí o a cualquiera de los profesores. Oh, dijo Kirishima, claramente obteniendo el despido. Buenas noches, Sensei, y se fue. Lanzó una última mirada a Bakugou. El rubio trató de sentarse. ¿Te vas a quedar? Su voz era firme pero autoritaria. Bakugou se sentó. Kirishima cerró la puerta y el profesor esperó unos segundos antes de concentrarse por completo en el adolescente en su sofá. El chico usualmente ruidoso no había dicho una palabra en toda la noche, y Aizawa estaba demasiado metido en toda esta basura para dejarlo así. Él suspiró. Bakugou, ¿qué pasó? El chico tragó saliva y aún miró hacia abajo. Parecía tan muerto. Dijo con voz adolorida. Cuando Stein entró, pensé que nos estaba entregando su cadáver. Tragó saliva. Pensé que estaba muerto, pero esto, finalmente levantó la vista, los ojos llenos de desesperación. Esto es peor. Él está a salvo ahora, tú no sabes eso. Gruñó. Se suponía que estaría a salvo hace 2 semanas. Se suponía que todos estaríamos a salvo en el campo de entrenamiento, se suponía que estaríamos a salvo en la UA. Parpadeó rápidamente, jadeando. Pero no lo estábamos. Y no lo somos. Cada día, hay un nuevo villano. Una nueva amenaza y yo simplemente, no puedo evitar preguntarme cuándo se nos acabará la suerte y nos encontraremos en una situación de la que no podamos salir. Bakugou, entiendo que, ¿y cómo nos ayudará la comprensión? Gritó, esta vez con lágrimas en los ojos. Él podría haber muerto, Dios, ya está muerto por dentro, no se supone que sea así. Él tiró, se supone que se levante, que siga luchando y tragó saliva. Lo has visto como una constante en tu vida, se dio cuenta Aizawa. Bakugou asintió aturdido. Él siempre ha sido una amenaza, una fuerza a tener en cuenta y si él ha caído, si All Might ha caído, miró hacia arriba, ¿qué nos impide caer también? Aizawa respiró hondo. Este no era un problema que se arreglara en una conversación. Años de experiencia, Bakugou. Si bien entiendo tus preocupaciones, e incluso comparto algunas de ellas, olvidas que somos héroes calificados y tan calificado que necesitabas un villano para salvar a tus estudiantes. Él escupió. El hombre lo dejó pasar. El rubio estaba descargando sus emociones sobre él y el profesor iba a dejar que se desahogara por una vez. Esta vez, su ira no nació de la arrogancia, sino del miedo, la preocupación y, sinceramente, demasiado estrés para un quinceañero. Bakugou apretó los puños. ¿Por qué es como este? No es justo. La vida generalmente no es justa, pensó Aizawa, pero no lo dijo. ¿Ya te disculpaste? Bakugou parpadeó y miró hacia abajo. Sacudió la cabeza sin fuerzas. Aizawa suspiró. Sé que se supone que no debes apresurar ese tipo de cosas, pero tienes que hacerlo mientras todavía tienes tiempo. El rubio lo miró con una expresión de horror. Aizawa frunció el ceño. No estoy diciendo que Izuku no lo logrará, lo hará, sin duda. Estoy diciendo que deberías disculparte antes de que sea demasiado tarde para hacer algo bueno. ¿De verdad crees que me va a perdonar? Aizawa negó con la cabeza. No puedo garantizar que te perdone, pero puede ayudarte a perdonarte a ti mismo. Por primera vez en lo que se sentía como un recuerdo vivo, Izuku se despertó con la cálida luz de la mañana. Ni blanco, ni brillante, solo unos cuantos plateados de oro azulado bailando sobre los rascacielos grises. Sus ojos se abrieron cuando vio la ciudad de abajo, repleta de edificios y ciudadanos somnolientos, caminando hacia sus turnos demasiado tempranos.
No era una vista para maravillarse, pero los ojos del niño se llenaron de lágrimas cuando vio la vista que nunca pensó que volvería a ver. Con un esfuerzo hercúleo se incorporó. Los músculos de su espalda gritaron y amenazaron con desgarrarse, pero no le importó. Si iba a morir, al menos vería algo más que un blanco infinito por última vez. Colocó su brazo sobre el cristal, su reflejo esquelético mirándolo fijamente. Sus ojos estaban hundidos, su piel transparente. Sus dedos torcidos se apretaron en un puño débil y soltó más lágrimas silenciosas. Sus ojos se dirigieron al tubo que salía de su muñeca. Un escalofrío de horror lo recorrió. Su primer instinto fue arrancarlo, pero una parte distante de él recordó que podía perforar una vena. Entonces, colocó sus dedos temblorosos sobre el plástico amarillo y lo desenroscó. El tubo cayó, el contenido de la bolsa de suero se derramó por el suelo. Izuku se derrumbó sobre las almohadas, gastando un pequeño golpe de energía. Miró el techo, todavía de hormigón, y luego la silla junto a la cama. Estoy a salvo. De alguna manera, él no lo creía. Todavía estaba esperando que cayera el otro zapato, que la cortina revelara la verdad podrida debajo de la mentira. ¿Seguro? ¡Qué broma! No estás a salvo, nunca lo estarás. Incluso si estás a salvo ahora, ¿qué les impide volver por ti? Nada, eso es. Cierra la boca. Izuku miró a su alrededor una vez más. Estaba demasiado silencioso. No podía soportar el silencio. Había tenido suficiente silencio vacío para toda la vida. Su teléfono no estaba allí, pero sí un control remoto. El chico se estiró detrás de él, agarrándolo con dedos torpes. El objeto de plástico se movió unos centímetros antes de volcarse y caerse. Cambiando de trayectoria, se inclinó, con dolorosa lentitud y torciendo los dedos como un rastrillo, logró adquirir el control remoto. Afortunadamente, presionar el botón de encendido no fue tanto esfuerzo como poner sus manos sobre él, así que encendió el televisor y lo dejó encendido. La ruptura del silencio fue una bendición. Las palabras salieron del dispositivo, cubriéndolas de su cabeza. Cerró los ojos y dejó que el canal siguiera su curso. Izuku dejó que el cansancio lo invadiera y se quedó dormido, un poco menos asustado y estresado que las noches anteriores. Aizawa se quedó en el pasillo, solo para asegurarse de que todo el papeleo estuviera en su lugar antes de irse al campus. Ya había pasado la mañana discutiendo con Inko Midoriya sobre los arreglos de su hijo. Había esperado que la mujer estuviera sumamente enfadada, pero solo parecía rota. Haberlo secuestrado bajo su vigilancia había sacudido a la pobre mujer, y descubrir que su esposo era un supervillano probablemente había sido el último clavo en el ataúd. El hombre esperaba que el villano tuviera alguna información que pudiera compartir, pero resultó que no la tenía, y Aizawa se sintió horrible por hacer pasar a Inko por eso. Después de que finalmente lo encontraron, había pasado la mañana llorando y descargando todo el estrés de las últimas 2 semanas. El héroe clandestino había sido el hombro sobre el que ella lloraba y, aunque no tenía las palabras para consolarla, su presencia parecía ser suficiente. Finalmente, Olmigt estaba asomando tentativamente de su miserable caparazón, y estaba cuidando niños o caminando sin rumbo después de asfixiar al adolescente que no respondía con abrazos y lágrimas. Eri siguió llorando y disculpándose, e Izuku simplemente se sentó allí, acariciando su cabello y luciendo muy benévolo. Ella dijo que era su culpa, que lo había maldecido. Sacudió la cabeza. Ella pidió que le devolvieran su Kirk. Él se negó y la pequeña se echó a llorar de alegría. Ella no lo quería de vuelta y, como Aizawa se dio cuenta, estaba más segura sin Kirk. Sabía cómo pensaba su hijo problemático y mantener todos los quirks explotables en un solo lugar era, aunque pragmático, terriblemente peligroso. Izuku era otra historia por completo. Sabía que tendría que abordar el problema, pero, al mismo tiempo, realmente no quería hacerlo. Su estado físico era un desastre. Había perdido mucho peso de la manera menos saludable posible. Los signos mostraban inanición prolongada y algo más que los médicos no pudieron descifrar. Lo estaban alimentando a través de la vía intravenosa, lo que resultó ser la segunda tarea más difícil, ya que seguía desenroscando las bolsas. Su mente era un tema en el que Aizawa ni siquiera quería comenzar. Izuku no estaba hablando. Respondió, asintió, sacudió la cabeza, entendió, pero no habló. Sus cuerdas vocales estaban infrautilizadas, pero ni siquiera trató de empezar a hablar. Trató de sonreír cuando vio a su maestro de salón, pero la grieta a lo largo de su rostro era tan caricaturesca que se rindió y simplemente bajó la cabeza. Sus compañeros de clase también fueron un tipo de ayuda bastante neutral.
En el momento en que Unoa descubrió que su rollo de canela había sido rescatado, estaban preparados para organizar una fiesta para celebrarlo. Esa idea había sido derribada en el momento en que salió de la boca de Asido, por lo que se comprometieron enviando al escuadrón de protección de Q para investigar y darles el visto bueno. Mientras los niños fingían que todo estaba bien, los dos adultos se fueron a discutir los arreglos. Dado que ahora tanto Izuku como Eri habían sido objetivos, Inko había acordado que todos deberían mudarse al campus. Eri se quedaría con Izuku mientras que a Inko se le regalaría una habitación de invitados en el edificio principal. Todavía podía hacer la mayor parte de su trabajo desde su computadora, aunque Aizawa sospechaba que no se haría mucho trabajo con todos los desarrollos recientes. En cuanto a la captura de los responsables, al menos la mitad de los yakuza escaparon. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la mayoría de las personas allí ya estaban muertas, y el resto sacó un kamikaze y voló la base junto con toda la información que contenía. 2 héroes habían perdido la vida en la explosión y otros 7 estaban en cuidados intensivos en este momento. Todas las pistas posibles se habían ido, y el hombre sabía que eso significaba que tendría que interrogar a Izuku. Si bien quería evitarle la tortura de revivir su trauma, no podía hacer mucho contra una orden judicial. Solo podía esperar que Tsukakuchi consiguiera a alguna persona con verdadera empatía por el trabajo. Su cabeza se giró bruscamente hacia la derecha cuando vio un peinado explosivo familiar salir del ascensor. Bakugou caminó hacia él, con la cabeza gacha, la respiración uniforme. «Buenos días, sensei», dijo en voz baja. «Buenos días, Bakugou», dijo, mirando al adolescente de arriba abajo. Su ropa estaba arrugada y había enormes bolsas debajo de sus ojos. Parecía que no había dormido nada la noche anterior, pero no es como si la maestra realmente esperara que lo hiciera. ¿Decidiste finalmente hacerlo? El chico asintió aún sin mirar hacia arriba. Renunciando a lo que quedaba de su duro personaje de maestro, colocó la palma de su mano sobre el desorden puntiagudo. Buena suerte. Y con eso, empujó al niño hacia la puerta. Bakugou caminó con pasos mecánicos y se detuvo frente a la puerta. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad antes de finalmente agarrar la manija y abrirla. «Lo vas a necesitar», susurró en voz baja. Se había despertado cuando la enfermera le colocó otra vía intravenosa en el brazo, que desconectó rápidamente después de que ella se fue. Sabía que tenía un propósito, pero el mero hecho de verlo le produjo arcadas. Seguía esperando que Overhaul entrara y lo destrozara de nuevo. Izuku seguía mirando por la ventana o la televisión. Las noticias aún no habían cubierto los eventos de la noche anterior, pero Izuku estaba contento de ver pequeñas peleas de villanos y maravillarse de lo fácil que había sido su vida antes de que el destino decidiera que no estaba lo suficientemente roto como para encajar en la trágica agenda de la historia de fondo. Mamá y Eri habían llegado en el momento en que se enteraron de que estaba despierto. Mamá había llorado y abrazado la vida fuera de él. Él se inclinó y le devolvió el abrazo con sus patéticos músculos de mosca, acariciando su suéter. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió un toque cálido, y le daría la bienvenida, fuera lo que fuera. Eri lloró y se aferró a él, antes de sentarse en su regazo y sacar un juego de papeles de colores. Ella le había pedido que le devolviera su don, pero él no se lo dio. Podrían haberme tomado por su Kirk, pero me mantuvieron por el mío. Esa fue la verdadera razón por la que Overhaul lo retuvo durante tanto tiempo, incluso si renunciaba a la peculiaridad de Eri, el hombre solo vendría por los dos. Ya había expresado interés en All for One. Si fueran a ser secuestrados, Izuku estaba preparado para morir antes de que el hombre pudiera quitarse los guantes. Eri tiene toda su vida por delante. Ella tenía un futuro. ¿Qué tienes? La voluntad de nunca dejarla pasar por algo similar. Al principio, sus movimientos habían sido torpes, pero, al parecer, lo poco que sacó de las intravenosas del hospital en realidad estaba haciendo su trabajo, porque tenía más energía. Después de lo que parecieron horas, doblando papel en silencio, logró volver a su antiguo hábito y, en poco tiempo, su cama estaba cubierta con una colorida masa de flores de papel, animales y malas imitaciones de personajes de dibujos animados. Mantuvo a Eri cerca. Incluso cuando empezaba a engordar, él la colocó a su lado, peinándole el cabello con una mano. Ella era un parche de calidez que le impedía regresar al frío océano de desesperación que atormentaba su mente. Mamá se fue poco después de asegurarse de que estaba bien, y Aizawa apareció media hora después. Izuku no se avergonzó de admitir que había llorado cuando vio a su maestro. No sabía por qué, pero la mera proximidad con el hombre pálido era a la vez tranquilizadora y segura.
Había abrazado al hombre que le acariciaba el pelo hasta que dejó de llorar. Luego trató de hablar con él, pero Izuku no se sentía listo para hablar. Si bien sabía en un nivel lógico que estaba a salvo, eso no le impedía ver constantemente dedos enguantados en los bordes de su visión. Seguía esperando que el dolor llegara y quemara cada vez que abría la boca para otra cosa que no fuera respirar. Su garganta se sentía como papel de lija de todos modos, así que ¿por qué perder el tiempo intentándolo? Todoroki, Ida, Uraraka y Shinzou habían venido. Había tratado de sonreír, pero debe haberse vuelto malo actuando, porque vieron a través de él. Charlaron un poco y trataron de hacerlo sentir mejor, pero todo era un poco incómodo, un muro que no había estado allí antes ahora de repente alto como una montaña y el doble de infranqueable. Sabía que estaban caminando sobre cáscaras de huevo con él, con cuidado de no provocar nada y, aunque lo apreciaba, odiaba la forma en que lo hacía sentir. Sabía que era débil. Pasó sus años de secundaria diciéndole lo débil e inútil que era. Pensó que lo había superado, que había hecho algunos progresos cuando ingresó a UA, y ahora todo estaba volviendo a ser como antes. Pobre, pequeño, patético, debilucho. Ciérralo. Otra cosa que le dolía era que no sabía nada de papá. Por lo general, lo habría llamado, hablado con él, lo habría regañado, tranquilizado y habría sido todo el apoyo posible a través de un dispositivo. Pero ahora solo había silencio de radio. Olmig también vino y se disculpó por no poder protegerlo. Lo había abrazado con sus brazos flacos y prometió asegurarse de que estaba a salvo esta vez. Dijiste eso la última vez. No obstante, se inclinó hacia el toque, devolvió el abrazo, se permitió olvidar y tratar de sentirse seguro. No podía evitar la sensación de que todo desaparecería una vez que lo dejara ir, como un sueño perdido para siempre tras el despertador. Una vez más, estaba solo. Mamá fue a su casa a traerle algo de ropa, para que se sintiera más cómodo en la nueva celda en la que estaba atrapado. Todos dijeron que era temporal. No podía encontrar en sí mismo para creerles. La televisión estaba encendida, sonaba un éxito muy popular. Olmig había llevado a Eri a la cafetería y sus amigos estaban haciendo cosas. Suspiró antes de escuchar el movimiento del pomo y la puerta abierta. En el medio, luciendo muy fuera de lugar sin la expresión de enojo en su rostro, Bakugou se mantuvo erguido, con los ojos bajos. Entró en la habitación y la cerró lentamente detrás de él, antes de apoyarse en ella como si necesitara algo para sostenerse. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Izuku frunció el ceño mientras observaba a su compañero de clase. Había bolsas pesadas debajo de sus ojos, su ropa estaba arrugada y rasgada. Parecía exhausto. El peliverde recordó cómo lo cargó el niño anoche, recordó el ritmo acelerado de su corazón en el pecho, la urgencia con la que su hilo zigzagueaba bajo su piel, la calidez, el primer jirón de seguridad que sintió en lo que debió haber sido. Años de dolor. Sus ojos estaban echados hacia abajo. Se veía miserable. Izuku respiró hondo y miró por la ventana, ignorando activamente la bomba rubia en la habitación. Bakugou probablemente esperaba que hablara, pero se dio por vencido cuando probablemente se dio cuenta de lo poco probable que era. El rubio habló. Y Izuku, y se detuvo, buscando sus palabras. Tomó un respiro profundo. Lo siento. Izuku apretó los dientes y siguió mirando el cristal. Lo siento por lo que hice. Lamento haberte dejado atrás. Lo siento por la última década. Lo siento y tomó algunas respiraciones profundas más mientras Izuku intentaba derretir el vidrio con los poderes telequinéticos que aún no tenía. Sé que la cagué. Sé que la cagué mal y deseo mejorarlo, así que, por favor, piénsalo y... Eso es rico viniendo de ti, gruñó Izuku y Katsuki saltó ante la furia silenciosa en su voz. Estaba torcido y en carne viva por no haberlo usado, el gruñido de un animal. Después de todo este tiempo, finalmente te das cuenta de que tus acciones tienen consecuencias y que al público le puede importar una basura, y regresas y esperas que todo esté bien. Izuku gritó. Katsuki dio un paso atrás, sorprendido por el estallido. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Tú jodidamente me mutilaste. Eras mi único amigo y me abandonaste después de la única vez que usé mi Kirk para lastimarte. ¿Tienes idea de cuántas veces lastimarme con tu peculiaridad? ¿Tus palabras? ¿Cuántas veces lo dejé pasar porque estaba convencido de que de alguna manera era mi culpa por haber nacido mal? El chico jadeó mientras recuperaba el aliento. Me dejaste morir por un rencor. Tu objetivo de toda tu vida fue asegurarte de que nunca me convirtiera en un héroe. ¿Qué? ¿Te diste cuenta de que dejar que los villanos me mataran era más conveniente y menos incriminatorio?
El rubio tuvo que dar un paso atrás físicamente y chocar con la puerta mientras miraba con horror a lo que solía ser su compañero de clase de voz suave. Yo no quería que murieras, Yoi. Entonces ¿por qué? Izuku sollozó, lágrimas de enojo rodando por sus mejillas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me atormentaste? ¿Por qué dejaste de ser mi amigo? Katsuki tragó saliva. Normalmente, ni siquiera consideraría la idea de decir esto en voz alta, pero sabía que no podía darse el lujo de escatimar sus propias emociones en este momento. Miró hacia abajo y dijo. Porque tenía miedo, tragó saliva. Tenía miedo. De ti, de tu padre, de tu Kirk. Estaba asustado. Un latido de silencio. ¿Y crees que no lo estaba? Su voz temblaba. Katsuki levantó la cabeza y miró a los ojos verdes del chico al que una vez llamó amigo. Siempre he tenido miedo, Bakugou. ¿Crees que no tenía miedo de la gente que gritaba que yo era un villano en el patio de recreo? ¿Crees que lloré cuando me llamaron todos esos insultos peculiares y me amenazaron porque algunas jodidas personas no pueden aceptar que alguien podría ser diferente? Estaba agitado. Siempre he estado asustada, aterrorizada, porque era yo contra el mundo, y nunca, ni una sola vez, lastimé a otra persona a propósito. Nunca causé problemas, nunca te ataqué ni te quité tu Kirk, aunque te lo hubieras merecido. ¿Por qué? Tragó saliva mientras seguía llorando porque todavía había una parte de mí que pensaba que era mi culpa. Todavía esperaba que vinieras, te disculparas, me disculpo y comenzó Katsuki. Por culpa. Izuku gritó más fuerte. El rubio estaba seguro de que la gente de afuera podía escucharlos ahora. Bueno, es demasiado poco, demasiado tarde, Bakugou, ya terminé de esperar, terminé contigo. Tragó saliva, desmoronando la manta con sus dedos torcidos. Tal vez deberías preguntarte cuál de nosotros es más adecuado para ser un villano. Katsuki miró hacia abajo. Quería gritar, quería hacer tantas cosas, pero sabía que no podía. No tenía derecho a. Izuku tenía razón, había estado cegado por sus emociones y se negaba a ver los hechos, para tratar de comprender verdaderamente a su amigo y ahora estaba pagando el precio. Entiendo. Dijo que no le quedaba ninguna lucha. Yo soy Tani, lo siento. Sí, lo tengo. Decirlo de nuevo no lo hará realidad. Pero es verdad. Sí, claro, Izuku dejó escapar una risa sin alegría. Tenías 4. Yo tenía 4. 12 años, Bakugou. 12 años. Seguiste odiándome durante más de una década, ¿y por qué? ¿Por tu orgullo herido? Ha sido demasiadas batallas. ¿No crees que es demasiado tarde para que te crezca un corazón? Izuku salió de la cama con pies temblorosos, pequeño pero aterrador. No daba miedo como un villano, con músculos musculosos y facilidad para matarte. Daba miedo, al igual que un esqueleto que saldría de tu armario para arrastrarte a la tumba que cavaste para ellos en primer lugar. Estaba temblando por el esfuerzo, pero su rostro estaba rojo de furia. Salvarme no cambia nada si Seo esto no nos igualará y un acto de bondad no es suficiente para convertirte en un verdadero héroe. Siempre has sido apto para ser un villano. Entonces, cuando finalmente dejes de intentarlo, recuerda que estaré allí para derribarte. Sus propias palabras resonaron en sus oídos cuando el GNT colapsó bajo la tensión de caminar después de mucho tiempo sin usar sus piernas. Katsuki se congeló en su lugar mientras observaba al adolescente del tamaño de un niño frente a él tratar de levantarse. Dio un paso adelante, para ayudarlo a levantarse, para caer de rodillas y llorar, no estaba seguro. No me toques. Izuku gruñó. Katsuki abrió la boca para decir algo cuando fue arrancado violentamente. Fuera, gruñó Todoroki, la voz llena de amenazas. No estaba tratando de lastimarlo. Bueno, lo hiciste. Obtener. Afuera. Normalmente, habría gruñido, gritado, luchado por el derecho a quedarse en la habitación solo porque le apetecía. Pero ahora, solo miró al chico luchando en el suelo, al odio líquido que se filtraba a través de la mano izquierda de Ikijot antes de que se diera la vuelta y se fuera. Capítulo 38. El horrible pensamiento de los recuerdos. Izuku se aferró a Todoroki como si fuera un salvavidas, llorando a mares, arruinando la costosa camisa del otro chico en el proceso. Al adolescente heterocromático no pareció importarle. Simplemente se sentó allí y se meció muy levemente hacia adelante y hacia atrás, susurrando palabras de aliento en su oído. El GNT no supo exactamente cuánto tiempo le tomó calmarse, pero finalmente logró despegarse de su amigo. ¿Estás bien?, preguntó Todoroki.
Izuku asintió distraídamente, mirando hacia otro lado, los dedos mezclándose constantemente en su regazo. Todoroki suspiró. Me aseguraré de notificar a los demás. No dejaremos que Bakugou se acerque a 10 metros de ti. Luego miró al chico. A menos que lo quieras allí. Izuku sacudió la cabeza con vehemencia y Todoroki asintió. Al menos ya no se engañaba a sí mismo pensando que eran amigos. Pasó los dedos por el desorden musgoso, un gesto que habría parecido fuera de lugar hace unas semanas, pero ahora se sentía natural. Podía recordar momentos en que su madre le ponía hielo en las heridas y lo vacunaba para que se durmiera, recordaba cómo le cantaba canciones de cuna y le sonreía suavemente. Esos tiempos habían quedado atrás, pero estar cerca de su amigo siempre le traía una sensación de nostalgia que lo hacía sentir extrañamente como en casa. Los brazos de Izuku se aflojaron lentamente y Shouto recordó lo que dijeron los médicos. Debido a la inanición, Izuku se cansaba más rápido y le llevaría mucho tiempo poder mantenerse erguido por períodos más largos. Los médicos no le habían dado ningún detalle, pero él había deducido que la atrofia era demasiado severa para ser natural y que pasaría mucho tiempo hasta que el niño alcanzara el estado físico que tenía antes. También había algo más. Shouto recordó que Izuku dijo durante una de sus sesiones de entrenamiento que la razón por la que seguía rompiéndose las extremidades era que sus músculos no eran lo suficientemente grandes para sostener la fuerza que los atravesaba. Lo que significa que, si se rompió los huesos cuando estaba en plena forma, no podría usar su Kir de mejora en su estado actual. Llamaré a los demás, ¿de acuerdo? Él dijo. No era realmente bueno en charlas triviales, porque la mayoría de las veces la verde era la que más hablaba. Dado que este no era el caso en este momento, sería necesario que alguien dirigiera la conversación, y Shouto estaba seguro de que cualquiera de los otros podría hacerlo mejor. Pasaron las horas, la gente iba y venía, e Izuku se quedó mirando la televisión, viendo alguna comedia de situación cursi, ya que las noticias se repetían una y otra vez hasta que se dio por vencido. El drama sin sentido no fue tan malo, la pura ridiculez del espectáculo fue refrescante, en cierto sentido. Cuando terminó el maratón, estaba oscuro afuera, la habitación estaba iluminada solo por el colorido brillo de la televisión. De repente hubo un ligero golpe antes de que la puerta se abriera. En la penumbra, la silueta de pelo puntiagudo de Kirishima asomó la cabeza. ¿Puedo pasar? Izuku asintió y su compañero de clase entró. Su siguiente acción no fue malintencionada y probablemente fue lo que cualquier persona normal hubiera hecho en su lugar. Pero, en el momento en que sus dedos tocaron el interruptor de la luz, una cruda luz blanca invadió la habitación. No, y deja de luchar y quédate quieto. Por favor, no, cállate, déjame en paz, tú perteneces aquí. Colores e imágenes superpuestas, manos enguantadas, pasillos interminables, mesas frías. La habitación ya no era grande y cálida, la cama de repente estaba hecha de cemento. Sus extremidades se bloquearon cuando la televisión desapareció y pasos firmes se dirigieron hacia él. No podía moverse, no podía sentir ningún hilo más que todo el dolor. Y orilla. La voz era algo familiar y alerta. Manos en sus brazos, pero estaba demasiado débil para apartarlas. Quema de huellas de manos en sus muñecas, médicos y antisépticos. Y orilla. La voz era más fuerte y urgente. Se estaba haciendo difícil respirar. Alguien lo sacudió y él logró recomponerse lo suficiente como para registrar el hilo de quien lo sujetaba. Era familiar, cálido y seguro. Este nunca lo lastimó, este fue agradable. Izuku se obligó a respirar hondo varias veces y golpeó su cabeza contra el hombro debajo de él, evitando que la luz se filtrara a través de sus párpados. Lentamente, logró nivelar su respiración y disminuir los latidos de su corazón. «¿Mi gorilla?», dijo finalmente la voz familiar. El desorden puntiagudo era reconfortante, la cantidad impía de gel para el cabello era fría y calmante. «Kirishima. Kirishima es bueno, es un amigo. Él nunca te lastimó. Está tratando de ayudar. ¿Estás bien, hombre?». Izuku asintió, pero no quitó la cabeza de su hombro. Se quedaron así un poco más antes de que la pelirroja finalmente hablara. «¿Cómo puedo ayudar?». Izuku reflexionó si valía la pena responder, antes de darse cuenta de que, si aparecía algún villano, Kirishima probablemente podría llevarlo a cabo. Sintiéndose un poco aliviado por el hecho de que estaba temporalmente a salvo, Izuku habló. «Las luces. Apágalos». El pelirrojo se fue y el más pequeño se tapó los ojos hasta que escuchó el clic al otro lado de la habitación. A regañadientes, apartó las manos y se sintió aliviado al ver la habitación oscura y la luz cálida que provenía de la televisión apagada.
Kirishima estaba al otro lado de la habitación, luciendo como un cachorro pateado, sin mirarlo a los ojos. Izuku tragó y palmeó el asiento cerca de la cama. El pelirrojo miró hacia arriba y dio unos pasos hacia adelante antes de sentarse de mala gana. Esperó unos largos momentos antes de hablar e Izuku se estaba acostumbrando a la idea de una noche agradable y tranquila antes de que el pelirrojo pronunciara esas palabras. Lo siento. Izuku ladeó la cabeza. Su voz todavía estaba áspera por sus primeros gritos, pero lo intentó de todos modos. ¿Para qué? Las luces, dijo torpemente e Izuku pudo ver que no era lo que pretendía al principio. No es tu culpa. ¿Podrías decirme qué pasa con ellos? Izuku miró hacia otro lado. Realmente odio la luz blanca, asintió Kirishima y cerró la boca. Izuku esperó, pero el otro parecía perdido en sus pensamientos. Decidiendo que estaba hasta aquí con la espera, dijo. ¿No viniste aquí para disculparte por la iluminación defectuosa, qué es? El pelirrojo saltó antes de rascarse el cuello. Quería decir, hizo una reverencia, lamento no haber podido venir antes. La guarida estaba tan cerca que podríamos habernos topado con ella cualquier día. Siento haber esperado 2 semanas. Izuku suspiró. No era tu trabajo encontrarlo. Fueron los héroes. Ellos son los que no vinieron. Gracias por salvarme, pero no te culpes por su incompetencia. Sus palabras eran amargas y casi las escupió. Kirishima miró hacia arriba. Pero seremos héroes, en el futuro. Si no puedo hacer nada ahora, ¿cómo sé que podré hacer algo entonces? Izuku respiró hondo. ¿Experiencia? Dios, ¿así es como sueno? No es de extrañar que Aizawa se enoje tanto. Kirishima no parecía muy convencido, pero sus habilidades dramáticas debieron de disminuir porque el pelirrojo probablemente sintió lo cabreado que estaba el chico más pequeño. De todos modos, y dijo Kirishima, todos estaban muy preocupados. Deberías haber visto a Bakugou, él era y no quiero hablar de él. Kirishima se detuvo en seco, perdido en palabras. Parecía que quería defender al rubio, pero se rindió cuando lo vio. Todavía lo siento mucho. Izuku estiró sus brazos hacia el otro chico. Colocó sus palmas sobre sus hombros y lentamente jaló al otro hacia adentro. Kirishima se inclinó hasta que estuvo abrazando completamente al otro chico, aunque Izuku podía sentir la confusión. No tienes idea de lo feliz que estoy de que hayas venido. No mentiré y diré que no quería que fuera antes, pero ya había perdido la esperanza en ese momento. Puede que no hayas sido tú quien me sacó del edificio, pero fuiste tú quien me trajo a casa. Entonces, no me importa cuántos héroes podrían haberlo hecho mejor, porque, para mí, eres más héroe que cualquiera de ellos. Su voz había sido pequeña y tranquila, pero las palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Oyó sollozos y, al segundo siguiente, los brazos que lo rodeaban se apretaron en un vacío protector. Mi gorilla, sollozó Kirishima. Fuertes manos frotaron su espalda mientras el pelirrojo lo acunaba como lo haría con un niño. Eso fue tan varonil. Se alejó por un segundo, mirando al chico con la bata de hospital. Sé lo que dijiste, pero te prometo que te lo compensaré. Prometo que nos convertiremos en los héroes más grandes y que nadie tendrá que esperar para ser salvado nunca más. Por primera vez desde que salió de ese infierno, Izuku sintió ganas de sonreír de verdad. El pelirrojo lo jaló una vez más en un abrazo e Izuku acarició su camisa. Ilusiones, sabes que tal cosa no es posible. Vete a la... Envolvió sus manos alrededor de la otra una vez más y cerró los ojos. El hilo brillante era seguro y relajante, como el día en que escapó. Los siguientes días pasaron en un borrón. Todavía no tenía ganas de hablar, pero hacerlo y no recibir ninguna repercusión por ello se sentía bien, como un pequeño acto de rebelión contra el villano que le causaba tanto dolor. Patético. Le estaban dando comida en pequeñas cantidades. Mamá había logrado convencerlo de que dejara de sacar la vía intravenosa, pero apenas. Todavía añoraba la comida, la buena comida, la comida de verdad, con sabor y textura, pero solo conseguía pastillas y papillas, la clase de comida de hospital que te hacía preguntarte si el hambre era la respuesta. Eso sería contraproducente, ¿no? Los médicos dijeron algo sobre el síndrome de realimentación, sobre cómo su cuerpo y su metabolismo no estaban listos para procesar ciertos alimentos. Se demostró que cuando vomitó violentamente después de comer una barra de chocolate. Honestamente olvidó que se suponía que no debía hacerlo, pero el dulce cielo en su lengua casi hizo que valiera la pena. Comía en porciones muy pequeñas unas 10 o 12 veces al día, ya que, según los médicos, su metabolismo se había ralentizado considerablemente y tenía que acelerarlo antes de volver a comer normalmente.
También dijeron que desarrollar músculo podría ayudarlo, pero volver a estar en forma era un sueño lejano si la mirada que Aizawa le lanzó era una pista. En resumen, la terapia física sería un dolor, especialmente con todas las sustancias extrañas con las que el villano lo había bombeado. Tampoco iba a dejar ir a Eri. Como siempre. Sabía que, por sus estados, probablemente lo tenía peor, pero no iba a dejarla sin supervisión hasta que ese hombre estuviera muerto y enterrado, y le pusieran la cabeza en sal para asegurarse de que no se convirtiera en zombie. Dios sabe lo que Quirks puede hacer en estos días. Él no la necesita. Él te tenía, después de todo. Eres más eficiente que él. Él volverá. Izuku ignoró la voz y miró hacia otro lado. Los días siguientes, un héroe y un policía vinieron a tomar su testimonio. Si bien, para empezar, nunca le gustó Niuteye desde su primer encuentro, ahora lo despreciaba por completo. Maldito sea el compinche de Migu, este hombre era un imbécil sin tacto que no tenía en cuenta cuánto quería no pensar en su tiempo con los villanos. No, nunca me dejaron salir, no tenía idea de qué diablos querían fuera de las sustancias, sí, dolía mucho. Después de media hora, espetó, olvidando su miedo por un momento y les dijo de la manera más elevada posible, que se parecía al lenguaje habitual de Bakugou en este punto, que fueran y se jodieran, porque yo estaba inconsciente o en pedazos la mayor parte del tiempo. Realmente no le eché un buen vistazo a los jodidos muebles. El policía parecía avergonzado y Niuteye sumamente molesto. Afortunadamente, el retirado símbolo de la paz pareció entender que su sucesor no se sentía con ganas de hacer el interrogatorio y apartó a su antiguo compañero para una conversación que solo fue un poco gritada mientras Aizawa aterrorizaba al pobre policía con una charla sobre la legalidad de interrogar a un menor sin su tutor, que el niño sospechaba que había sacado de su madre, por lo que se sintió un poco mejor. Hablando de su madre, ella le había traído ropa limpia y pijamas, y lo primero que hizo Izuku fue envolverse en una sudadera con capucha de All Might de gran tamaño, hundiéndose en el gran abrazo. La sudadera con capucha era lo suficientemente grande como para que Eri entrara cómodamente, así que entró y dijo que era una tienda de campaña enorme, como en una fiesta de pijamas. Sus calcetines a rayas colgaban en su regazo mientras ella tarareaba una melodía infantil. Izuku lo disfrutó. Otra cosa que le encantaba de Eri era que nunca esperó que hablara. Todos los demás lo hicieron. Siempre esperaban una respuesta, antes de apartar la mirada tímidamente. Para su habitual personalidad habladora, su repentino silencio debe haber parecido extraño y fuera de lugar. Pero Eri no era así. Parecía contenta con simplemente sentarse cerca de él, mirar televisión, hacer origami. Al mirarlo, le lanzó el esbozo de una sonrisa antes de volver a lo que estaban haciendo anteriormente. All Might era una presencia tranquilizadora cercana. Donde antes era una masa protectora de músculos, ahora era una presencia calmante y nutritiva, como no lo era antes. Izuku no sabía qué había cambiado, pero el héroe retirado le recordaba a mamá y papá, con la forma en que actuaba. Lo que trajo la pregunta. Mamá, ¿por qué papá no ha llamado todavía? Inko se congeló por un segundo antes de sonreír amablemente. All Might estaba tosiendo violentamente en el fondo. Está ocupado, cariño, pero estoy seguro de que llamará pronto. Izuku frunció el ceño. Pero habría volado aquí en el momento en que escuchó lo que pasó. Ni siquiera ha llamado, ¿por qué? Algo estaba sospechoso, demasiado sospechoso. Papá habría llamado, habría dicho algo. Debería haber hablado mucho por haber sido secuestrado, diablos, se habría subido al primer avión a Japón. Pero no lo hizo. Él no estaba aquí. Él no llamó. Un horrible pensamiento perdido lo golpeó. ¿Y si él es? Cállate, estúpido, no murió. Mamá no retendría esa cosa, sabe que solo dolerá más. Pero, ¿y si cree que el golpe sería demasiado grande? ¿No está segura de que no vayas a saltar por la ventana si el impacto es demasiado? Papá no está muerto. El final de la historia. Mamá, ¿qué pasó? Inko suspiró y apartó la mirada mientras removía unas cuantas flores en el agua sucia. La verdad es que hace tiempo que no sé nada de él. Las autoridades tampoco tienen idea de dónde está, pero están haciendo todo lo posible para encontrarlo. Tragó saliva. ¿Él, está bien? Estúpido, ella acaba de decir que no tiene idea. Inko sonrió con tristeza. Estoy seguro de que está bien. Después de todo, ¿realmente puedes imaginar a tu padre en peligro real? Lo más probable es que se olvidó de llamar. Estoy seguro de que tendremos noticias de él en un corto tiempo. Izuku sintió que algo no estaba bien.
Su madre no parecía estar mintiendo, pero definitivamente estaba escondiendo algo. Vamos, ahora, está bien, ella es mamá. Probablemente tiene detalles que no puede revelar. Izuku estuvo de acuerdo, pero aún quedaba esa parte persistente de él que sabía que algo andaba mal. ¿Es esto realmente necesario? Izuku preguntó mientras miraba la silla de ruedas. Sí. Aizawa dijo mientras lo colocaba cerca de la cama. La fisioterapia es ciertamente importante, pero hay que empezar poco a poco. Con el estado en el que se encuentran actualmente, demasiado esfuerzo puede desgarrar tus músculos. Ya ves por qué esto es necesario. Izuku miró hacia abajo. Él no quería usarlo. Ya era lo suficientemente débil como era, no necesitaba sentirse aún peor por las personas que lo trataban como a una persona discapacitada. Estás deshabilitado en este momento. Acostúmbrate ya. Aizawa se arrodilló frente a él. Te mejorarás. Hizo una pausa a tiempo. No puedes apresurar esto, no puedes arriesgarte a que tu cuerpo se dañe más que antes. Concéntrate en mejorar y comenzaremos el entrenamiento nuevamente. Pero, ¿y si no vuelvo a tiempo? El hombre suspiró. Entonces harás el examen al mismo tiempo que los que reprobaron o, en el peor de los casos, el próximo año con el resto de los de segundo año. Aizawa también dijo que había un equipo médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el campus. Dado que Recovery Girl solo tenía un año y era mayor, Netsu había aceptado ante la insistencia de Inko, léase. Amenazas detalladas, de contratar más personal médico. Basta con decir que Izuku ahora podría hacer su terapia física sin tener que salir del campus y correr el riesgo de más secuestros. Sí, su vida se había vuelto tan enrevesada, que la perspectiva de secuestros era tan alta que la gente movió a todo un equipo médico para evitar el daño. ¡Wow! Izuku miró hacia abajo y asintió. Dejó que el hombre lo ayudara a subir a la silla de ruedas y lo empujara hacia afuera. Afuera, se encontraron con mamá, Eri y Olmig. A Eri pareció gustarle la nueva incorporación, colgando pequeños peluches Kinder Sorpresa en las manijas. Lo apreciaba, porque había llegado a un punto en el que ya no le importaba lo ridículas que se veían algunas cosas. La sentó en su regazo y escuchó a los adultos hablando de cosas pequeñas. Eri viviría con él en el campus. Mamá también, pero en otro edificio. La niña parecía muy entusiasmada con la perspectiva de las fiestas de pijamas, a pesar de que había dormido en la misma cama con él desde que vivía con ellos, pero Izuku no iba a señalarlo. Déjala disfrutar de su infancia. Nunca había tenido fiestas de pijamas en la suya, así que iba a aprovecharlo al máximo. Mientras aún puedas. ¿Quién sabe cuándo vas a patear el balde en estos días? Vete a la, estás lo suficientemente jodido. Los médicos dijeron que tenía PTSD. Trastorno de estrés postraumático. Dijeron que debería probar la terapia. Solo espero que no sea tan malo. Sigue esperando. El viaje en automóvil había sido tranquilo y cortés, los adultos conversaban mientras Izuku miraba sin rumbo fijo por la ventana. Eri se había quedado dormida sobre su hombro y él se aseguraba de que ninguna parte de ella estuviera expuesta al aire acondicionado que funcionaba actualmente. Llegaron a los dormitorios lo suficientemente pronto, pero fueron primero al apartamento de Inko. Era lo suficientemente grande para que cupiera una persona, dos si la situación lo requería. Fue lo suficientemente bueno y a Izuku le gustó. Eri trató de subirse a los armarios, pero afortunadamente Aizawa vino al rescate antes de que fuera demasiado tarde. No parecía demasiado avergonzada ante la perspectiva de caer, pero, de nuevo, él mismo había sido un pequeño demonio a su edad, trepando en todas las superficies escalables y no escalables, por lo que no iba a comentar. Luego, mamá se quedó para desempacar e Izuku, Eri, Aizawa y Olmig se dirigieron a los dormitorios. Se detuvieron durante unos segundos frente a las enormes puertas e Izuku respiró hondo para calmarse adecuadamente antes de enfrentarse a la música. Todo estará bien, dijo Olmig mientras colocaba una mano sobre su hombro, lo que lo calmó más que las palabras en sí mismas. Eri le dio unas palmaditas y le entregó un peluche, que apretó antes de que Aizawa abriera las enormes puertas y lo empujara adentro. Durante unos segundos hubo un silencio total. La charla previamente presente murió, dejando que la ensordecedora falta de charla sofocara el aire. Todos lo miraban. Izuku tragó saliva y miró hacia abajo, abrazando impotentemente al peluche. Esto había sido un error, no debería haber venido, debería haberse quedado con mamá, debería haber ido Kun. Escuchó antes de que una abominación rosa horriblemente vestida se estrellara contra él. La silla de ruedas rodó hacia atrás unos metros cuando la niña lo abrazó con fuerza.
Luego lo empujó a la altura del brazo y lo miró a los ojos. Estás de vuelta. Tenemos que hacer algo con esas bolsas, no se ajustan a tu complexión. Izuku se congeló momentáneamente antes de que caminara y arrastrara a la niña lejos de él. No lo asustes, solo regresó. Su respuesta fue ahogada por el resto del grupo que venía a saludarlo. Todos fueron muy amables. El caos familiar de la clase 1 era relajante, de la misma manera que alguien puede encontrar la paz en la música de rock duro. Mirando a la derecha, vio algunas cajas cuidadosamente colocadas cerca del armario de suministros. Por la tapa, parecían ser bombillas. Momo se dio cuenta. Reemplazamos las bombillas de luz de neón, dijo. Kirishima dijo que no te gustaban, y como este lugar necesitaba una decoración de todos modos y ella lo dejó colgando. Ellos lo hicieron por mí y buen trabajo, eres un inconveniente mayor de lo que ya eras. Noche de película. Asido gritó cuando su silencio se estaba volviendo un poco incómodo. Todos parecían estar de acuerdo, ya que técnicamente estaban celebrando su regreso. Eligieron una película adecuada para la niña entre ellos, aunque Izuku dudaba que algo pudiera considerarse demasiado violento para ella. Aún así, nadie podía decir que no a una película de Disney, por lo que, en un abrir y cerrar de ojos, todos estaban acurrucados en los sofás. Se dieron tazones de palomitas de maíz a diestro y siniestro, mientras se susurraban silencios y doble sentido para proteger al niño inocente. Cuando las palomitas de maíz llegaron a él, lanzó una mirada tentativa a Aizawa. El hombre sacudió su cabeza. Suspirando con tristeza, la peliverde pasó los bocadillos, tratando de no sentirse demasiado excluida. Unos minutos después, cuando el castillo decidió desafiar las leyes de la física, sintió un ligero golpecito en el hombro. Mirando hacia arriba, vio a Aizawa sosteniéndole una bolsa de jugo. Era uno de esos con la cantidad justa de calorías y cierto sabor que el hospital le permitía tener. Esbozó una sonrisa y el profesor asintió bruscamente, como si todavía estuviera fingiendo que no le importaban sus alumnos y se alejó. Izuku sorbió la pasta espesa, no sin antes robar una pequeña gelatina de la bolsa de Eri. Una golosina azucarada no podría hacer daño, ¿verdad? Al día siguiente, Izuku estaba luchando contra sus necesidades fisiológicas más necesarias y trató de mantenerse despierto. No era que se acostara tarde, siempre se acostaba tarde y se despertaba extrañamente temprano. No, era que realmente no podía dormir en primer lugar. En el momento en que cerró los ojos, en el momento en que se permitió relajarse, volvió el hormigón, las paredes blancas, el tintineo metálico de los escalpelos. Sus miembros se trabaron una vez más, su mente congelada y despierta. La piel se rasgaría y se desgarraría, los músculos se derretirían bajo el dolor ácido de la reconstrucción. Se había despertado un total de 5 veces antes de abandonarlo por completo. Cada vez, Eri lo sacudía para despertarlo y lo abrazaba hasta que se dormía. Izuku estaba enojado consigo mismo por mantenerla despierta, pero su mente era una de las únicas cosas que nunca podía controlar por completo, y ahora los engranajes bien engrasados empezaban a resbalar, a cambiar de rumbo, a mezclarse en imágenes y voces que tanto deseaba. Muchos no eran suyos. Eri tenía su propia cama, pero Izuku sabía incluso antes de entrar que permanecería limpia si algún compañero de clase alguna vez tuviera ganas de dormir en su habitación en lugar de la suya. Eri tomó su almohada y su manta y se acurrucó cerca de él sin ninguna indicación o intención de irse. Izuku solo asintió y trató de dormir. Cuando despertó, quiso, como siempre, ir a la cocina. Quería cocinar, recuperar cierta sensación de normalidad, ahogar su dolor en demasiado chocolate caliente. Pero no pudo. En primer lugar, probablemente no se le permitía comer demasiados dulces, si es que lo hacía, por la mañana. En segundo lugar, no podía caminar. Su resistencia casi desapareció. Apenas podía mantenerse erguido durante más de unos minutos, y caminar era un sueño lejano. Sus brazos no estaban mejor, realmente no podía empujar su propia silla, siempre necesitaba que alguien lo hiciera por él. Él lo odiaba. Lo odiaba todo. Su vida, su cuerpo, el estado desordenado de su mente. Odiaba la sensación de debilidad, las miradas de lástima, los guantes de bebé con los que todos lo trataban. No puedes esperar que te traten igual. No eres el mismo, apenas puedes llamarte un caparazón de lo que realmente eras. 10 meses. 10 meses de entrenamiento, 10 meses de dolor, 10 meses en los que se sintió vivo. Un semestre en la mejor escuela de héroes que existe. Un asesino en serie derrotado, un ataque descarrilado, un niño salvado de los villanos y ni siquiera podía ir al baño sin que alguien lo empujara en esa dirección.
Patético. Él había llorado. No las lágrimas de alivio cuando vio a sus amigos. No las lágrimas que aliviaban el estrés cuando había hablado con Kirishima. No, las silenciosas y horribles lágrimas de miseria y desesperación. Lloró y lloró, abrazando a Eri con fuerza, pero no lo suficiente como para despertarla. Cuando sonó el despertador, le dijo que tenía los ojos rojos por la falta de sueño. Ella le creyó o decidió no comentar. Aizawa le había dicho que no necesitaba ir a la escuela. Que pudiera quedarse y recuperarse. No quería pasar ni un minuto más en silencio. Si bien no quería hablar, le encantaba escuchar a los demás hacerlo. Siempre le encantó sentarse y observar, desmontar y volver a montar, peculiaridades, patrones, emociones. Últimamente, le encantaba mirar los hilos a su alrededor, tratando de averiguar cómo funcionaban y por qué. Entonces, fue a la escuela. Se sentó en clase y tomó tantas notas como pudo antes de que se cansara y se contentara con solo escuchar. Ida prometió darle sus lecciones más tarde, pero él solo iba a escanearlo, porque la escritura del robot era tan clara que bien podría haber sido impresa. El día pasó como un relámpago. Cuando fueron a la cafetería, pudo sentir que todos miraban. Afortunadamente, Todoroki estaba empujando su silla, protegiéndolo con éxito de las vistas más curiosas, y Uraraka estaba charlando tan vívidamente que era difícil quitarle los ojos de encima. Sintiendo un hilo más familiar que el resto de los espectadores, Izuku levantó la vista y vio a Kendo acercándose a él. Mi gorrilla, dijo ella, dándole una sonrisa maternal. Izuku podía sentir a Todoroki tensarse detrás de él, pero la chica no se acercó. Uno ve quiere decirte que estamos felices de que hayas regresado. De vuelta, como si se hubiera ido de vacaciones. Aún así, no pudo evitar sonreír un poco y asentir. Sí, mi gorrilla, me alegro de que finalmente hayas regresado. Monoma comenzó cuando se materializó mágicamente en la imagen, pero se detuvo cuando Kendo literalmente lo atrapó en un puño. Ella le lanzó una última sonrisa antes de saludar con la mano mejórate pronto. Y arrastrando a la clase 1 a no uno que odia lejos del grupo. Bueno, dijo Shinzou, moviéndose de un pie al otro, eso fue algo. Izuku asintió mientras Uraraka involucraba a Ida y Shinzou en una discusión sobre el estreno de una nueva película. Izuku desvió la mirada de la gente que miraba y escuchó a sus amigos mientras lo empujaban hacia una mesa vacía.